Hola a todos. Bueno, la respuesta corta a nuestra pregunta es sí, sí podemos combinar vacunas. Las vacunas en general buscan la generación de anticuerpos neutralizantes para la proteína de espiga del virus, del SARS-CoV-2, así como el incremento en la reactividad de las células T. Esto se logra mediante la introducción ya sea de proteínas sintetizadas in vitro de estas espigas, la introducción de virus atenuados o fragmentos de DNA o RNA que codifican para esta proteína, que son las tecnologías más nuevas. En otro video les voy a explicar un poquito el funcionamiento de estas vacunas y eso nos ayudará a entender más por qué existe esta compatibilidad. Pero en general lo que buscan es retar al sistema inmune para que se generen estos anticuerpos, cada una de ellas por diversas metodologías. Algunas de estas metodologías incluso son muy similares entre las diferentes vacunas, lo cual nos asegura que existe una mayor compatibilidad. Sin embargo, este no es un caso aislado. Ya existen antecedentes en la mezcla de vacunas, como por ejemplo con las vacunas del ébola. El miedo de muchos de ustedes es el no saber si los efectos adversos secundarios a la aplicación de la vacuna se incrementan o si existe una incompatibilidad entre los componentes de las vacunas. Desde el punto de vista de la ciencia básica, no existe un sustento que nos diga que estos elementos son incompatibles. Incluso en las vacunas de RNA o DNA, las cuales son secuencias que van a estar sintetizando estas proteínas al interior del núcleo de manera episomal, esta síntesis va a ser por un tiempo limitado. Posterior a ello, este RNA o este DNA se degrada y lo único que queda es la memoria de las células que reaccionaron ante la presencia de estas proteínas. Pero como tal, los componentes no reaccionan uno con otro. Pero ustedes me podrán alegar, eso es lo que dice la teoría, pero ¿qué pasa en realidad en la práctica? En la práctica somos seres complejos y la fisiología puede reaccionar de maneras muy diferentes. Entonces, ¿realmente existen antecedentes de esta práctica de mezclar estas vacunas? Bueno, la respuesta es sí. Uno de los países que más problemas ha tenido con las cadenas de entrega de las vacunas ha sido la India, donde han tenido que estar mezclando en algunos casos para poder llegar a inmunizar a la población total. Pero no solo países como la India han tenido este problema, países de primer mundo también han tenido problema con estas situaciones. Hasta el 6 de junio de este año, Canadá, Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega y Suiza abogan por la mezcla de vacunas. Incluso en las Public Health England Guidelines se recomienda que cuando no es posible tener la segunda dosis de la vacuna que te aplicaste, te pongas la segunda dosis de cualquiera de las otras vacunas, de manera que puedas alcanzar una inmunización total. Pero bueno, esto no es solo una sugerencia o una ocurrencia. Existen ya diversos trabajos que han demostrado que la combinación de estas vacunas es segura. Por ejemplo, hay un estudio de fase 2 en España con 663 individuos donde se administraron de primera dosis una dosis de AstraZeneca y como segunda dosis una dosis de Pfizer. No encontraron incrementos en los efectos adversos, al igual que en otro estudio prospectivo observacional en Alemania con 26 individuos, donde la primera dosis fue una dosis de AstraZeneca, la segunda una dosis de Pfizer, en el cual encontraron incluso un efecto en esta combinación 3.9 veces mayor de eficiencia que en las dosis de Pfizer solas. Existe otro estudio de fase 2 que es un ciego simple aleatorizado de Reino Unido, donde generaron varios grupos con combinaciones de AstraZeneca y Pfizer. AstraZeneca al inicio, Pfizer como segunda, Pfizer como inicial, AstraZeneca como segunda, y comparados con los grupos de AstraZeneca y Pfizer y Pfizer. Estos estudios
demostraron incluso que existe una mayor reactividad de células T cuando se administran en combinación estas vacunas. Hay otro estudio prospectivo observacional de corte en Alemania donde utilizaron la vacuna de AstraZeneca inicial y la segunda de Pfizer y encontraron que existe un mayor título de anticuerpos neutralizantes a las 3 semanas posterior de la segunda dosis. Estos estudios se encuentran terminados y la bibliografía está a disposición. Aún así existen otros estudios que se encuentran en marcha. Por ejemplo, hay un estudio clínico aleatorizado en Canadá que es de los más grandes, donde hay 1,300 individuos involucrados y las dosis son de Moderna, Pfizer y Astra. No son 3 dosis, sino son diferentes combinaciones. Inicial Moderna, segunda Pfizer o inicial Astra, segunda Pfizer, diferentes combinaciones. Existe otro fase 1, fase 2 en Estados Unidos, donde aplican la Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, igual en diferentes combinaciones. Hay otro estudio aleatorizado corriendo en China, donde utilizan dosis de Sinovac y CanSino. Otro aleatorizado abierto en Francia, donde utilizan Pfizer y Moderna. Y otro fase 2 aleatorizado en Austria, donde utilizan dosis de Astra y de Pfizer. En ninguno de estos estudios han encontrado hasta la fecha indicios de incompatibilidad entre las vacunas. Los resultados han demostrado, al contrario, que la generación de anticuerpos es más eficiente y la protección puede llegar a ser mayor. Compartiré con ustedes una liga de Dropbox donde pueden encontrar estos artículos y algunas notas de la... Entonces, desde el punto de vista científico, no existe evidencia que nos sugiera una incompatibilidad entre las vacunas, por lo cual, si nosotros fuimos vacunados con CanSino, podríamos ponernos una dosis de otra vacuna o una segunda dosis de CanSino, como el portavoz de CanSino ha sugerido que puede ser necesario. Ellos señalan que 6 meses posteriores a la inoculación inicial puede hacerse una segunda administración de refuerzo. Existe otro tema que debemos de tocar. Recordemos que estamos en un país con muy baja disponibilidad de vacunas. Entonces, pongamos un ejemplo. Si tú eres un joven de 20 años que recibió una dosis de CanSino, que no tiene ningún factor de riesgo, ni obesidad, ni diabetes, ni enfermedades cardíacas o renales, entonces tu nivel de protección de por sí es bastante alto. Tomando en cuenta que la eficacia de esta vacuna es reportada por encima del 50%, lo que significa que todavía hay riesgo de infectarse, pero el riesgo de padecer la enfermedad grave es menor al 20%, o sea, tenemos una protección por arriba del 80%. Si a esto le sumamos que no presentas ningún factor de riesgo, entonces hay que reevaluar si realmente es necesario que te anotes en las nuevas listas para ponerte una dosis. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista ético, tú estás tomando una dosis que podría ser utilizada en otra persona. Aunque desde el punto de vista científico no existe ningún riesgo, no existe ningún problema, tenemos otros problemas. Tenemos el problema de la disponibilidad de dosis. Muchas gracias por escucharme. Compartiré con ustedes el link de Dropbox para que puedan revisar la bibliografía y los invito a ver mi siguiente video en el cual hablaré un poquito más sobre el funcionamiento de las vacunas para aclarar algunos de los puntos que pudieron haberse generado durante esta plática.